BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Un nuevo poder, con la conducción de Ricardo Selvaggio. Un nuevo poder. Buenas tardes, soy Ricardo Selvaggio, autor de Un Nuevo Poder, que pueden acceder en Amazon, edición digital en español, que trata de una democracia innovadora de participación y colaboración de las comunidades de la sociedad civil en el nuevo centro de decisiones que es en política del siglo XXI, basada en el conocimiento y en la instantaneidad. Y trata de dos temas: ¿por qué estamos pobres siendo ricos en América Latina? Y cómo alcanzar y compartir la riqueza. La primera parte del programa, como siempre, vamos a darnos una vuelta por el mundo para ver cómo estamos, porque siempre es importante compararnos con el mundo para saber cuál es el techo que podemos llegar y cómo estamos en relación al primer mundo. Hoy día me llegó una noticia en el país de España que Italia ha puesto una multa de 1.100 millones de euros a Amazon por vulnerar los patrones de competencia. Imagínense ustedes, 1.100 millones de euros. Esto equivale a más o menos algo de 2.300 millones de dólares. Una multa. Los estados desarrollados defienden sus países y defienden sus sociedades. Acá en Perú, las empresas grandes ponen presidentes. Esa es la diferencia. OMS revela que Omicron, que es una variante del COVID-19, se propaga muy rápido y ya se ha detectado en 77 países. Pero también su desarrollo es lento en comparación a otras variantes, ¿no? En Reino Unido se confirmó la primera muerte en el mundo por la variante Omicron. En España, la vacunación es obligatoria para los trabajadores. Ya se inició la vacunación infantil también. Ayer en España hubo 1.300 nuevos casos, más del 12% de las pruebas realizadas salieron positivos. La situación no es buena, dice. Tampoco estamos en el peor momento de la pandemia, pero sí de expansión del virus. Una futura pandemia amenaza con ser peor que la actual, advirtió la científica británica Sarah Gilbert, co-creadora de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford AstraZeneca. Y pide al mundo más inversión en investigación para estar mejores preparados ante esta posibilidad futura. Emilia Beckler destaca que investigadores científicos piden que se hagan testeos masivos de anticuerpos para conocer la duración de la protección de las vacunas y evaluar la vacunación. New York Times revela que el coronavirus ataca más a personas con sobrepeso. Después llega un informe del Laboratorio de la Desigualdad Mundial,
en los cuales participa Thomas Piketty, uno de los periodistas franceses que está de moda, junto a otros igualmente prestigiosos economistas, y revelan que la mayor desigualdad de riqueza está en América Latina, donde el 10% de la población es dueña del 77% de la riqueza acumulada. Y el 50% más pobre de los habitantes de América Latina apenas tienen el 1%, es decir, casi nada. Perú está entre los que tiene las mayores brechas de inequidad social y económica. Brasil se olvida de los acuerdos en la conferencia de Glasgow sobre el cambio climático y abre las puertas de par en par a la minería ilegal en la Amazonía, porque el Estado gobernado por Bolsonaro ha autorizado la explotación de oro en la región más protegida de la selva amazónica. Y además se constatan los peores índices de deforestación en 15 años. Después llega una buena noticia acerca de la prevención de enfermedades mediante la inteligencia artificial. El Big Data, el Networking, están impulsando la digitalización de la sanidad. Existe, por ejemplo, un esquema preventivo de la salud que ya en Estados Unidos se aplica, donde a las personas les ponen una especie de un chip que controla las 24 horas del día, cada minuto, cómo va el comportamiento de nuestro organismo. Y en cuanto algún organismo empieza a funcionar mal o a tener un problema, de inmediato esa información va al médico. Y el médico de inmediato se entera, o sea, no espera que suceda una enfermedad, sino al primer indicio de algo que está fallando en el organismo de una persona, de inmediato el médico tiene conocimiento y por lo tanto puede medicinar de manera preventiva. Y eso calculan los científicos que va a alargar la esperanza de vida a más de 105 años. Y así sucesivamente. Conforme avanza la ciencia médica, también avanza la esperanza de vida en el mundo entero, ¿no? Ahora, vamos a nuestra región, América Latina, donde las malas noticias es el común denominador. Un último informe internacional revela que la calidad democrática en la mitad de los países de América Latina ha empeorado. Y el deterioro institucional ha sucedido por la profundización de la pandemia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que el salario básico unificado será de $425, algo de 1.700 soles. Está largamente mejor que en Perú. Catalina Oquendo, desde Bogotá, nos dice que la ONU concluye que la policía colombiana mató a 11 jóvenes en las protestas de Bogotá. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha concluido que la mayoría de urbes y ciudades en América Latina y el Caribe son insostenibles. ¿Qué significa esto? Que son ciudades que emiten dióxido de carbono, por lo tanto generan efecto invernadero y aceleran el cambio climático que tanto daño hace a nuestras vidas. En Chile, el domingo es el final de esta elección presidencial y las encuestas dicen que ambos candidatos, tanto Kast, el liberal, y Boric, el socialista, están muy cerca, se lo dicen los sondeos. En México falleció el ícono de la música ranchera, el último ícono de la música ranchera, Vicente Fernández. Estados Unidos anunció el jueves más sanciones contra funcionarios y empresarios centroamericanos
acusados de actos de corrupción en sus países. Y una noticia trágica, otra trágica, viene de México. 55 migrantes centroamericanos murieron en un accidente en un camión en México, en el estado de Chiapas. Qué lamentable, salen de sus países, de Guatemala salieron para ir a Estados Unidos y murieron en este viaje. Es verdaderamente lamentable que en nuestros países, siendo tan ricos, tengamos tanta pobreza, con países con presidentes ricos, y las personas tengan que emigrar en busca de mejores horizontes para mantener a sus familias. Y miren lo que sucede. Medellín es la segunda urbe en Colombia que avanza en su objetivo de ser una ciudad modelo de sostenibilidad, ecología y movilidad coherente con el medio ambiente. Sin duda, Medellín es un ejemplo a seguir para todas las ciudades de América Latina. En México, la probabilidad que un delito se denuncie y se esclarezca es de solo 1%. Esto quiere decir que de cada 100 delitos solo uno se esclarece y los demás nunca más. Evidentemente que hay complicidad con la policía, ¿no? Hay otra forma. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, otra vez nos han calificado como la región más violenta y desigual del mundo. Por último, quiero expresar un pensamiento del gran Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que es un lunar en América Latina, un hombre inteligente, un hombre capaz y sobre todo honesto. Pepe Mujica dice: hay gente que adora la plata y se mete en la política. Se adora tanto la plata que se mete en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servir a la gente. Definitivamente una gran verdad. La mala educación es la mayor tragedia en América Latina y el Caribe. Por ello, nuestro destino republicano ha sido, es y será la pobreza y la desigualdad hasta que no tengamos una transformación, una revolución en cada mente, en cada aula, en cada hogar, en cada escuela, para transformar el interior de las personas desde la niñez. Eso es lo único que nos va a sacar de la pobreza y vamos a permitir alcanzar la riqueza. Ahora veamos Perú. Hoy día una noticia que en realidad nos sorprende, ¿no? 115 casos de corrupción de gobernadores regionales sucedieron durante la pandemia. Es impresionante, ¿no? La corrupción no para nunca. El gobierno ha tomado una medida acertada, que creo que es lo mejor que hace el gobierno es en materia de vacunación. Ha superado al anterior gobierno de Sagasti, que ya era bueno, y está exigiendo el carnet. Hay algunos parlamentarios que están en contra de esta obligación de presentar un carnet. De verdad, las personas son libres de vacunarse o no, y el Estado tiene la obligación de proteger la vida. Por lo tanto, está en su derecho y en su obligación de prohibir el ingreso a lugares públicos a las personas que no están vacunadas porque tiene que evitar el riesgo de más contagios. El gobierno de Castillo no define su posición respecto a apoyar la reforma universitaria porque muchas universidades han salido del sistema universitario porque no calificaban, tienen representantes en el Congreso, precisamente para eso postularon, y están defendiendo lo indefendible. La educación no se negocia, la educación no es un tema político, la educación es una cuestión de Estado, no se puede politizar eso. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Amigo empresario, si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación, que de la mano con el personal profesional altamente calificado, permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más recónditos del territorio nacional, con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. ¡Contáctanos! Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Hola, soy Máximo Quinas y te voy a explicar cómo ganar más plata en el programa Lo Máximo en Neuromarketing, para que ganes mucho más dinero y vendas más en BIS Televisión. Lo que existe en América Latina no es elecciones. Acá hay cambio de delincuentes. Un nuevo poder con Ricardo Selvaggio. Solo aquí por BIS Televisión. Este viernes y todos los viernes presentamos el programa Doctor Inmuebles, un programa que te ayudará a solucionar todos los problemas relacionados con los inmuebles, los contratos de arrendamiento, los desalojos, las compras-ventas de inmuebles, independizaciones, declaratoria de fábrica, prescripción adquisitiva, acumulación de lotes, cómo adquirir con seguridad jurídica y otros temas relacionados con los bienes inmuebles. Durante el programa resolveremos todas tus consultas en forma directa y en vivo. Este viernes a las 5 de la tarde, Doctor Inmuebles en BIS Televisión, la mejor opción. Bienvenidos al canal BIS. Los esperamos todos los sábados en nuestra tierra, Desarrollo Rural para la Vida. Hola, soy Cristina Alvarado y quiero contarte que todos los sábados estaremos con más noticias aquí en Borrón y Cuenta Nueva por la señal de BIS Televisión. Hola mi gente querida, ¿cómo está? Les habla su conductor favorito, Carlitos Guerra, del programa Cumbia Folk, todos los jueves a las 6 de la tarde, transmitiendo en vivo del canal del Facebook BIS Televisión. ¡Los esperamos! Abriendo Puertas, un programa donde trataremos aspectos relacionados a la educación, salud, tecnología, cultura, deportes y entretenimiento. Temas que conversaremos con especialistas de cada materia.
Abriendo puertas por BIS Televisión, tu mejor opción. Desde el norte del Perú llega el primer ron agrícola artesanal, Ron Estrella del Norte, el ron que te cautivará con su sabor y aroma, hecho a base de jugo de caña y añejado en finas barricas de roble francés. Déjate llevar por el mejor ron, Ron Estrella del Norte, para los que saben distinguir. El Hawaiano les ofrece Gran Buffet del Bicentenario. Danzas en vivo todos los domingos. Corcho libre de lunes a sábado. Y de lunes a viernes, si vienen 6 personas, solo pagan 5. En el famoso restaurante El Hawaiano en Barranco, en la Avenida del Sol Este 555 Barranco. Nuestro teléfono es el 994-537524. 994-537524. Los esperamos con los brazos abiertos y toda la seguridad. Vengan con confianza a degustar nuestros platos. El Hawaiano los espera. En esta parte vamos a ver cuál es el diagnóstico, por qué todos los días, desde hace 200 años, suceden estas cosas. Cuando uno diagnostica, empieza a transformar las cosas. Los casos de corrupción, de los 115 casos de corrupción de los gobernadores regionales, los casos de corrupción en el Ministerio de Transportes en este gobierno, y lo que ha hecho la presidenta del Congreso en España, verdaderamente es un reflejo de nuestra crisis moral, que es la madre de todas las crisis. Esto es la normalidad. Tengamos en cuenta que la mayor corrupción no se conoce. Lo que se descubre es una mínima parte de todos los procesos de corrupción y saqueo de nuestro país. ¿Por qué somos países con altos niveles de corrupción? La corrupción nace en los genes defectuosos. Incluso Napoleón decía que nace 20 años antes de nacer. Se refería a los malos ejemplos de los padres. Y este defecto genético de la amoralidad se nutre por la ausencia de valores morales, éticos. No hay buenos días, no hay buenas tardes, no existen gracias. Ese es el problema de que los valores han desaparecido de nuestras vidas. También los malos ejemplos de los políticos que todos los días nos roban porque de noche duermen felizmente. El entorno social y económico, el 10% de las operaciones del Estado corruptos junto a sus aliados del sector privado, los corruptores, en especial las grandes empresas como Odebrecht, que fue el creador del Lavallato, el mayor caso de corrupción en América Latina, en el cual se demostró que ellos ponían los presidentes. Definitivamente, eso, más la ausencia de transparencia, de controles, no hay rendición de cuentas. Los monopolios, los privilegios, eso es lo que genera la corrupción. Y la corrupción es la expresión más visible de nuestra crisis moral, madre de todas las crisis. Por eso es que la forma de acceder al poder es corrupta y corruptora. Los dueños de los partidos eligen a dedo a los candidatos
al margen de que hayan ido al colegio o no. Simplemente que paguen para que sean candidatos. Entonces, si tú pagas para ser candidato, entonces ingresas a robar para recuperar tu plata y hacer negocio. Porque ahora los jóvenes dicen, quiero ser político. ¿Para qué? Para ser rico, dicen. O sea, es el camino más corto para ser rico en este país. Por eso que acá la riqueza genera sospechas. Acá no tenemos Bill Gates, no tenemos Jeff Bezos, no. Acá hay Machapo Guzmán y Escobar. Lamentablemente esa es nuestra realidad y la corrupción, el saqueo y la impunidad es un factor importante que explica nuestra pobreza y nuestra desigualdad. La exigencia del carné generó cerca de 2 millones de vacunados en los últimos días en el Perú. Y no han faltado personas y congresistas que parecen enemigos, que pueden estar cometiendo delitos contra la humanidad, porque las personas tienen la libertad de vacunarse o no, pero el Estado tiene la obligación de poder normar de que las personas, para asistir a un lugar público, tienen que presentar su carnet que ha sido vacunado en defensa de la vida de la mayoría de personas. Es así de sencillo. Ahora, en el Congreso, la Comisión de Educación está intentando quebrar la reforma universitaria, donde el SUNEDU no dio licencia a muchas universidades que en realidad el título de universidades quedó muy grande para estas universidades. En realidad más parecían zoológicos, ¿no? Porque las universidades no tenían ninguna calidad educativa y los jóvenes estaban formándose definitivamente de una manera con muy poca calidad. No iban a tener competitividad para desempeñar sus profesiones en el mundo del trabajo, de los negocios. Y los que dirigen son verdaderamente los asnos que no les importa el futuro del país, solamente quieren hacer negocios. Por eso decía que era un zoológico las universidades que han sido licenciadas. El Poder Judicial abrió procesos penales contra Fujimori y Aguinaga, que es congresista ahora, nuevamente, por el crimen de las esterilizaciones forzadas contra muchas madres, sobre todo de las zonas pobres del país. Fíjense ustedes cómo un gobierno puede hacer y deshacer con nuestro país y con nuestra sociedad y con las madres. Y no hay nada que lo impida. Y además, para colmo de males, el Poder Judicial amoral y corrupto se demora 20 años para iniciar un proceso tan claro y que está aprobado desde hace años. Porque evidentemente la justicia es paquiderma y corrupta. Y también tiene que cambiarse. No podemos pretender cambiar nuestro destino con un sistema judicial como el que tenemos en Perú y en la mayoría de países de América Latina. La presidenta del Congreso, con otros congresistas, viajaron a España y se alojaron en un hotel que valía 7.000 soles la noche y se fueron un día a París. Pero eso en realidad no es el tema, simplemente lo digo como anécdota, ¿no? Porque fueron para hablar de su país. El Estado, país que les pagó los pasajes, les pagó el Estado y que les ha dado un cargo de presidir un poder del Estado que le ha quedado grande a esta señora Alba, y que si ella está en contra del gobierno, es su derecho, pero lo puede expresar acá, en su país. Ella no ha ido como la parlamentaria Alba, ella ha ido como presidenta de un poder del Estado, Perú. Entonces, si no defiendes al Estado que te mantiene, que verdaderamente te han elegido presidenta
del Parlamento y en realidad te ha quedado muy grande el cargo. Pero esta congresista ya traía varios problemas, ¿no? Contrató a dedo a un amigo de la universidad porque canta, porque es su chochera. Pero el tipo es especialista en otras cosas que no tienen nada que ver con la política, ni con las leyes, ni con estos temas parlamentarios. Ese es el país que tenemos. Es que yo siempre digo, ¿no? En el subtítulo de mi libro digo que en América Latina no hay elecciones, sino cambio de delincuentes. Nuestro país ha sido gobernado 190 años, de 200 que tenemos de vida republicana, por el liberalismo. Y 10 años por el socialismo. Ahora, existe mucha ignorancia en las personas, incluso políticos y empresarios, que hablan de comunismo y hablan de capitalismo sin saber verdaderamente de qué se trata. Fíjense, las ideologías políticas se plasman en sistemas económicos. Por un lado, el liberalismo, el capitalismo salvaje, se sustenta en que el mercado debe crear y repartir la riqueza, y el Estado debe tener un rol subsidiario en la economía. Eso es lo que hizo Fujimori, por ejemplo, ¿no? Para ponerla más clara. Y el socialismo dice y se basa en que el Estado debe ser el creador y distribuidor de riqueza. Ambos casos, ambos extremos han fracasado. El capitalismo, por ejemplo, Chile, es un país que ha estado gobernado más años por el capitalismo. Piñera, Pinochet, que inventaron las famosas AFP, que es una estafa en Chile, en Perú, y que en octubre de 2019 hubo la mayor manifestación multitudinaria, espontánea de la sociedad chilena a lo largo y ancho del país para protestar contra los salvajes niveles de desigualdad que hay en Chile. Y Piñera aceptó su responsabilidad y convocó a unas elecciones para elegir un comité constituyente que elabore y apruebe una nueva constitución. Y hoy en día existen nuevas elecciones presidenciales que evidentemente el domingo van a desarrollarse. Ahora, el socialismo es otro fracaso. Vean Rusia, Cuba, Venezuela de Maduro y de Chávez, es un desastre, ¿no? No crean riqueza, entonces reparten hambre, reparten escasez. Tampoco funciona eso. Pero hay una receta mágica que hicieron los asiáticos y que sacaron lo mejor de ambos extremos. Dijeron, nuestra receta es más mercado y mejor Estado. Sacó lo mejor de ambos. ¿Y qué ha pasado? China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán son los países más exitosos del mundo. Incluso el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, ha regalado a más de 100 millones de estadounidenses un bono de $2.000 que ha servido para solucionar problemas básicos de estas personas, y además ha generado una demanda, digamos, adicional, y la economía creció. Y Estados Unidos, que todo el mundo sepa, no es socialista. Lo que pasa es que se tiene que tener un gobierno pragmático. Ahí viene, pues, más mercado, mejor Estado. El Estado tiene que reemplazar al mercado cuando es necesario. Y está haciendo esa política de ayuda social por la pandemia, que ha generado una pobreza, ha generado más pobreza en los países pobres, y en los países ricos también ha afectado mucho a las personas, a las clases medias. Entonces esa es una forma de solucionar los problemas.
¿Por qué en América Latina está creciendo la violencia? Precisamente por la pobreza. Pues más pobreza, más violencia. Y también existe no solamente menos trabajo, sino también hay una inflación global que afecta a todos. Por ejemplo, los países que compramos petróleo afuera, evidentemente hay una inflación del combustible, de los pasajes. Lo que compramos afuera, el aceite, por ejemplo, que el señor Dionisio Romero tiene el monopolio de los aceites, también sube el precio, porque es una importación que viene en dólares, ¿no? Todos los insumos agrícolas también vienen de afuera. ¿Por qué? Porque en 200 años estos presidentes que nos han gobernado no han tenido la idea de industrializar y producir estos insumos para no comprar en el exterior, producir y consumir nuestros propios insumos agrícolas. Porque si los países del primer mundo hacen estos insumos, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué no? Si tenemos el mismo cerebro, el mismo hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, simplemente que ellos tienen gobiernos que nutren sus mentes de educación, cultura, ciencia, tecnología, arte, multilingüismo, hasta los fracasos son una fuente importante de conocimiento. Por eso es que su educación produce capital humano, inventores, enseña a pensar, a crear. Y los inventos que el mundo disfruta desde siempre son consecuencia de este sistema educativo de los países del primer mundo. En cambio nosotros a los profesores los tratamos, el Estado los trata como la última rueda del coche. Los profesores tienen que salir a protestar. En toda América Latina es más o menos lo mismo, ¿no? En Brasil, en México, en Perú, en todos lados. Pero acá en Perú, por ejemplo, los parlamentarios ganan 15.000 soles, el presidente gana 15.000 soles y se jubila con ese sueldo. Y trabaja, bueno, trabajar es un decir, porque en realidad se dedican a joder al país, ¿no? Los militares se jubilan con 6.000 soles. Ya los militares, en realidad, su rol original ha quedado desfasado. Ahora ya no hay guerras, no hay problemas limítrofes. Creo que el tema de la defensa en América Latina tiene que ver el ejemplo de Costa Rica y de Panamá, donde no hay ejércitos. Y las Fuerzas Armadas en Perú tienen que transformarse y orientar su nuevo rol hacia la tecnología y hacia la industrialización. En la tercera parte vamos a hablar de las propuestas, una propuesta al gobierno y a toda América Latina que produce recursos naturales. Unos pequeños comerciales y volvemos con la propuesta sobre la industrialización de los recursos mineros en Perú y en América Latina. Regresamos. Si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación,
que de la mano con el personal profesional altamente calificado, permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más recónditos del territorio nacional, con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. Contáctanos. Así es. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Sí. Sí, dime. Hola, soy Máximo Quinas y te voy a explicar cómo ganar más plata en el programa Lo Máximo en Neuromarketing. Ya, ok. Para que ganes mucho más dinero y vendas más en BIS Televisión. Lo que existe en América Latina no es elecciones. Acá hay cambio de delincuente. Un nuevo poder. Con Ricardo Selvaggio. Solo aquí por BIS Televisión. Este viernes y todos los viernes presentamos el programa Doctor Inmuebles, un programa que te ayudará a solucionar todos los problemas relacionados con los inmuebles, los contratos de arrendamiento, los desalojos, las compras-ventas de inmuebles, independizaciones, declaratoria de fábrica, prescripción adquisitiva, acumulación de lotes, cómo adquirir con seguridad jurídica y otros temas relacionados con los bienes inmuebles. Durante el programa resolveremos todas tus consultas en forma directa y en vivo. Este viernes a las 5 de la tarde, Doctor Inmuebles en BIS Televisión, la mejor opción. Bienvenidos al canal BIS. Los esperamos todos los sábados en nuestra tierra, Desarrollo Rural para la Vida. Hola, soy Cristina Alvarado y quiero contarte que todos los sábados estaremos con más noticias aquí en Borrón y Cuenta Nueva por la señal de BIS Televisión. Hola mi gente querida, ¿cómo está? Les habla su conductor favorito, Carlitos Guerra, del programa Cumbia Folk, todos los jueves a las 6 de la tarde, transmitiendo en vivo del canal del Facebook BIS Televisión. ¡Los esperamos! Abriendo Puertas, un programa donde trataremos aspectos relacionados a la educación, salud, tecnología, cultura, deportes y entretenimiento. Temas que conversaremos con especialistas de cada materia. Abriendo Puertas. Por BIS Televisión. Tu mejor opción. Desde el norte del Perú llega el primer ron agrícola artesanal, Ron Estrellas del Norte, el ron que te cautivará con su sabor y aroma, hecho a base de jugo de caña y añejado en finas barricas de roble francés. Déjate llevar por el mejor ron, Ron Estrella del Norte, para los que saben distinguir. El Hawaiano les ofrece Gran Buffet del Bicentenario. Danzas en vivo todos los domingos. Corcho libre de lunes a sábado. Y de lunes a viernes, si vienen 6 personas, solo pagan 5.
en el famoso restaurante El Hawaiano en Barranco, en la Avenida del Sol Este 555 Barranco. Nuestro teléfono es el 994-537524. 994-537524. Los esperamos con los brazos abiertos y toda la seguridad. Vengan con confianza a degustar nuestros platos. El Hawaiano los espera. Bueno, en esta última parte vamos a tratar un tema muy interesante. Voy a hacer una propuesta acerca de un nuevo desarrollo de la minería a través de una propuesta de industrialización de los minerales. Antes que nada, es importante decirles, ¿saben ustedes quién pone los precios internacionales del cobre, del algodón, de la soja, del café? No lo ponen los productores de América Latina, de la India, de Canadá, no. Lo ponen las bolsas de valores de los países ricos, Chicago, Nueva York. Nosotros no ponemos nuestros precios. Es una locura total, ¿no? Lo que pasa es que los países productores no están unidos. Y los términos de intercambio comercial, que son los precios, por ejemplo, los establecen los países que compran. No los establecen los países que producen. Yo creo que deberían unirse para establecer precios mínimos. Porque la tendencia histórica de los precios internacionales de las materias primas en los últimos 220 años ha sido a la baja. El año 2002, por ejemplo, los precios eran el 20% de lo que fueron 190 años antes. ¿Se imaginan ustedes cuánto dinero dejó de ingresar a las economías que exportan sus materias primas? No hay forma de calcular, ¿no? Entonces, esto tiene que parar. Los países productores a lo largo y ancho del mundo deben unirse para establecer precios mínimos para poder rentabilizar mejor sus recursos naturales. Esa es la primera propuesta. Fíjense, Chile, nuestro vecino, que es el primer productor de cobre del mundo, ¿saben ustedes quién explota la producción de cobre en Chile? Una empresa del Estado, que se llama Corporación del Cobre, más conocida como Codelco. Para que tengan ustedes una idea de la performance de Codelco, el año 2018 hizo una producción solamente 20% menos que toda la minería privada del Perú. Eso no es broma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que lo haga la empresa estatal Codelco o que lo hagan las empresas privadas como en Perú. La empresa Codelco, el 100% de las utilidades quedan con el Estado. En el caso de las empresas privadas, el Estado se queda con el 30% de lo que declaran, que no es igual al 30%, que evidentemente es menos. Y en teoría el 70% se queda con las empresas privadas. Pero en la práctica se queda con más. Porque aquí en Perú le devolvemos el impuesto de las compras de IGB que hizo las mineras. Y eso se paga todos los años. Además, en la sierra cordillerana de donde se extraen los recursos mineros, es la zona donde está localizada la mayor pobreza del Perú. Ese es el mayor fracaso de este sistema de explotación de la minería que debe cambiarse.
a mi modo de ver. Ahora, vamos a ver un caso africano. En África hay un país que se llama Botswana, que hace 40 años era un país pobre, que sus únicos recursos eran los diamantes, y los explotaba una empresa multinacional de capitales ingleses. Y la distribución de la renta era 84% para los ingleses, que explotaban los diamantes, y 16% para el Estado de Botswana. Y además esta empresa inglesa financiaba armas a los diferentes grupos de africanos, y entre ellos se mataban. O sea, divide y reinarás, ¿no? Esa era la estrategia de estos ingleses. Hasta que los africanos se dieron cuenta y dijeron, vamos a unirnos y vamos a exigir que la renta sea al revés. Entonces le dijeron a los ingleses, ¿saben qué? Los diamantes son nuestros. Ahora la renta va a ser al revés. 84% para nosotros, que somos los dueños de los diamantes, y 16% para ustedes. O lo toman o lo dejan. Los ingleses, por supuesto, aceptaron. A partir de allí, Botswana crece a un ritmo de 6% al año, y es uno de los países que están más cerca al desarrollo en África. Solamente por adoptar un modelo de explotación de sus recursos naturales, teniendo en cuenta que el objetivo supremo de cualquier sistema político, minero, económico, social, es el ser humano. Vale decir, su salud, su nutrición, su educación, su trabajo, su sustentabilidad ambiental y su seguridad. Aquí en Perú todavía no tenemos eso. Ahora vayamos a otro caso. Noruega, un país del primer mundo escandinavo que posee petróleo, gas natural, níquel, mineral, zinc, plomo, energía hidroeléctrica, bosques, pescado. Y las autoridades noruegas administran los réditos de todo este ingreso de sus recursos naturales en beneficio de la sociedad. Cuando hubo un aumento de precios en los 4 ciclos que ha habido en la historia de la humanidad moderna, Noruega introdujo un impuesto adicional a las empresas explotadoras, y Noruega, el Estado de Noruega es socio de las empresas, se hacen consorcios para explotar sus minerales. Esa es la forma como Noruega financió su desarrollo interno. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el salario mínimo en Noruega? $2.000, vale decir 8.000 soles. Y Noruega está considerada como una economía mixta, así como los chinos que hablaba ahora, ¿se acuerdan? De más mercado, mejor Estado. Bueno, la economía noruega es una economía rica y tiene una economía mixta, un mercado capitalista con una clara influencia del Estado. Nosotros acá tenemos una constitución que hizo Fujimori con todos los grupos de poder, donde definitivamente el Estado se redució, cambió la educación, cambió la salud, y la riqueza natural del Perú, cuando está dentro del subsuelo, es peruana, y cuando la extraen es de la empresa privada que la extrae. Eso es un saqueo que no tiene perdón. Y fíjense ustedes cómo un presidente puede cambiar el destino de un país haciendo este tipo de saqueos, y no hay ningún poder que lo impida, porque no tenemos acuerdos de largo plazo entre las comunidades legítimas del país. Y eso es lo que manda, el mandato de la sociedad que es soberana de los países, es así. Y el gobierno tiene que simplemente seguir por la ruta, porque la democracia es un acuerdo no escrito donde la política se encarga de administrar el Estado, le damos el poder, el manejo de los impuestos, y la sociedad paga los impuestos. Entonces, el que paga manda, bueno, pero en Perú y en América Latina es al revés. Es como que una persona tiene una casa, la alquila, y el que alquila la casa vende la casa. Estamos todos locos. Bueno, esto es lo que sucede en Perú. Entonces ahora yo voy a hacer una propuesta al gobierno que está en mi libro, en mi propuesta del libro Un Nuevo Poder, que digo que
tiene que haber un pacto por la minería, un pacto por el desarrollo industrial de la minería, con el fin de, en vez de exportar cobre, por ejemplo, exportar refrigeradoras, exportar carros, exportar computadoras, exportar el producto terminado con valor agregado y elevados ingresos. Van a subir los impuestos, van a subir los ingresos, va a subir el empleo, van a subir los salarios y vamos a sacarle más manteca al chancho. ¿Ok? Es así. Entonces yo propongo que hagamos un pacto nacional sustentable de inversión, colaboración y transparencia entre las comunidades del conocimiento profesional, básicamente de la ingeniería minera, la geología, las facultades de ingeniería, de minas, de geología, las comunidades empresariales, la gran empresa, la mediana empresa, los trabajadores y los actores sociales que viven en cada zona de influencia de las minas, para hacer una asociación con el Estado por 30 años con incentivos tributarios a las empresas privadas que ahora explotan la minería u otras empresas extranjeras como canadienses, chinas, que son los que demandan las materias primas, para aprender las tecnologías, el know-how minero, bajo la consultoría del Programa Mundial para el Desarrollo de Naciones Unidas, donde la participación en la propiedad sea mixta, donde el Estado peruano tenga participación minoritaria, que la empresa privada tenga mayoría de acciones y que maneje la empresa, y el Estado aprenda como socio minoritario, ¿no? Y en cada zona de influencia instalar una universidad con facultades conexas a la explotación minera sustentable, con plantas industriales, con buenos caminos, y de esa manera nosotros vamos a dar un salto cualitativo hacia la riqueza. Vamos a manejar definitivamente una inteligente y racional explotación de nuestros recursos naturales por primera vez en la historia, y donde el interés nacional sea el que predomine en este desarrollo minero. No puede ser que tengamos nosotros en Cerro de Pasco, que es la capital minera del Perú, no tenga la población agua potable las 24 horas del día. Es para no creerlo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes cuántos millones o billones, trillones de toneladas métricas han salido de Cerro de Pasco al mundo? Y a cambio, ¿qué le han dado a Cerro de Pasco? Pobreza extrema, contaminación mortal, no hay agua potable, la gente muere muy joven porque la explotación minera tiene ese problema. Cuando tú ingresas al socavón a no sé cuánto de profundidad, abajo la temperatura es diferente. Entonces eso te mina la salud, y las personas que hacen ese trabajo minero de riesgo tienen una vida más corta. Pero evidentemente eso no le interesa a las empresas mineras. Lo único que hacen es simplemente hacerse ricos a costa de nuestros recursos mineros, y el dueño de la casa, como dije el ejemplo, está pobre, cada vez más pobre. No, eso no puede continuar así. Y eso tiene que haber un pacto serio, respetuoso, la inversión privada, las comunidades profesionales, universitarias, laborales, y con la consultoría de organismos internacionales expertos, para poder hacer un pacto serio a 30 años y empezar una nueva historia.
Además, incluir la masificación del gas en breve plazo, corregir ese contrato de camisea que es leonino, que solamente le sirve a unos cuantos, y a los dueños de los recursos, que son las personas, incluso los que viven en Camisea, cerca, en la zona de influencia de Camisea, compran el gas a 60 soles. Ese es un crimen. Ese es un crimen que lo empezó Toledo. Un corrupto que ya dentro de poco va a estar también con pena de cárcel. Igual García, Humala, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Otra sugerencia al gobierno es que, por favor, comunique a la población. Usted, señor presidente Castillo, con el respeto que me merece su investidura, es empleado de la sociedad y tiene obligación de informar a la sociedad qué es lo que está haciendo. Porque no se trata de que usted esté con una política de silencio. Usted es una persona que no tiene experiencia en gestión y tiene que entender cuál es su obligación. Haga campañas masivas donde comunica a las personas que no tienen educación, que no tienen información, que la única manera de combatir los precios altísimos y prohibitivos de los monopolios es no consumiendo esos productos. Hay que combatir esos monopolios y esos privilegios con inteligencia, con las mismas armas del mercado. Y la televisión, que lo único que hace es ponerse en contra del país, porque la salud, que es un sector que el gobierno está manejando muy bien, tampoco lo dice, porque como están asustados, porque saben que van a perder sus privilegios y sus monopolios, quieren tumbarse al gobierno, no les interesa nada más, no les interesa nada más. El próximo programa voy a hablar de mi propuesta para combatir y erradicar la pobreza en muy poco tiempo. Los espero la próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde, por las ondas amigas de BIS Televisión, que estamos en 30 canales a lo largo y ancho del mundo. Y espero que tengan un buen miércoles y los espero la próxima semana con más diagnóstico y con más propuestas innovadoras, que es lo más importante. El problema no son los problemas, el problema son la falta de propuestas de solución. Y en este programa es el único que usted va a encontrar propuestas de solución prácticas, racionales e inteligentes para financiar el desarrollo de los jóvenes al futuro. Todos los demás programas de televisión que usted ve en los canales de señal abierta, lo único que hacen es informar las tragedias, los robos, etcétera, etcétera, pero nadie diagnostica y menos receta. Acá nosotros informamos, diagnosticamos y también recetamos, proponemos. Muchas gracias por su audiencia. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. Televisión y el grupo Publicrea presentó Un nuevo poder, con la conducción de Ricardo Selvaggio. Un nuevo poder,